Hay una suerte de coto de caza entonces dentro de la propia educación, es decir, chacras que funcionan por un lado, por otro, Sí. Cobro de cuentas de sectores A ver, dentro la ANEP es el del propio sistema. Frente Amplio La ANEP también. no sé si pasa tanto por. La ANEP es el sistema más complejo del país, Antonio. La ANEP es una ciudad. Son. Pero todo eso miles de funcionarios. el que queda rehén son los miles de alumnos que no Y quizá tienen parte de la familias discusión, y todo quizá eso. parte de la discusión, quizá parte de la discusión sea ese espacio de la ANEP, cómo tiene que reorganizarse. Pero aparte de todo esto, en el 2014, el Instituto Nacional de Investigación Educativa, de Evaluación Educativa, saca un diagnóstico donde plantea los temas que recogen los partidos políticos después en el gobierno y que después intentamos llevar adelante. Hay un bloqueo dentro del gobierno de la ANEP, hay una imposibilidad de la ANEP de hacer efectivas sus políticas educativas. No hay una política de recursos humanos, no hay un proceso de profesionalización de los docentes. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la salida? Volvamos al planteo, digamos, el planteo original, y esa es una primera batalla que claramente nosotros perdimos, es la apuesta nuestra era a constituir las autoridades del CODICEN y las autoridades de los consejos desconcentrados bajo el paraguas de un amplio acuerdo interpartidario. Perdieron. Sí. Primer elemento. Ese acuerdo interpartidario tenía que tener como ejes, ¿sí?, un pacto fiscal por la educación, porque se requieren más recursos, esto hay que decirlo con todas las letras, se requieren más recursos para salarios, se requieren más recursos edilicios, ¿sí?, pero esos recursos para salarios y edilicios no podían estar volcados al mismo sistema. Por lo tanto, había que cambiar el sistema, había que invertir esos recursos adicionales, ¿sí?, en modalidades de aumentos salariales que no son solo genéricas, que son también para diferentes tipos de funciones, para diferentes modelos de carrera, para retención de los docentes en el centro, para modelos edilicios que integraran primaria con educación media básica, ¿sí? Este era el pacto que había que generar, especificado en las autoridades, pero en verdad con un programa muy claro de transformaciones. Siempre lo dijimos también. Yo no veo por qué, y hay una discusión político-institucional detrás, de por qué sostenemos el número de consejos que hoy tenemos. Si efectivamente creemos, como yo creo por lo menos, y creo que Juan Pedro también, de que tenemos un primer gran desafío en la educación básica comprensiva hasta los 14 o 15 años. Ese es un consejo. Ese es el Consejo de Educación Básica Comprensiva, ¿sí? ¿Por qué tener consejos diferenciados cuando creemos que ese es un tramo muy continuo y conjunto que queremos mantener? Alguien puede decir, bueno, porque hay diferencias institucionales, porque hay culturas y retos diferentes. Y esto está lejos de estar cerrado, porque si hoy dejamos hoy el sueño es que haya de muchos actores, por ejemplo, dentro de primaria, de crear un consejo de educación inicial, un consejo de educación primaria, o que el sueño del consejo propio, decimos siempre. No, entonces, lo que planteamos con Fernando, y perdimos estrepitosamente, la necesidad de pensar, si la enseñanza básica es única, pensar un modo de articulación de un consejo de enseñanza básica de un espacio. ¿Demasiada gente opinando? Perdón, ¿demasiada gente opinando? ¿Estamos hablando de eso? No, lo que la gente opine. No, está bien, pero me refiero a la hora de tomar decisiones. ¿Que hay un problema de gobierno? Sí. Pero volvamos, y lo podemos ver en el tema de las propuestas. Por ejemplo, en la discusión de los consejos obviamente tienen que participar dos actores que van a redefinir la arquitectura de los consejos. Para ir a dos consejos, dos grandes consejos, uno de educación básica y otro de educación para jóvenes, que de los 15 en adelante abre un conjunto de oportunidades para los jóvenes, no solo preuniversitarias, va a haber que discutir con los actores que los conforman. Pero uno tiene dos opciones, es decir, no hago el cambio institucional hasta que no se pongan todos de acuerdo, o lo hago y luego pido a los actores que efectivamente negocien sus diferencias. Lo mismo con el tema del marco curricular común. ¿Cómo vamos a discutir el marco curricular? Muchas veces hablamos del marco curricular común y no sabemos de lo que estamos hablando, ¿sí? Y creo que en los medios periodísticos lo usamos, pero no tenemos absoluta claridad con respecto a esto. Construir una metodología de marco curricular común supone decir, el sistema es uno. No hay subsistemas que definen sus currículums, ¿sí? Es decir, que lo primero que definimos es un conjunto de grandes metas de capacidades y aprendizajes para todos los chiquilines. Y que no son metas de asignatura, son metas de un conjunto de capacidades que todos nosotros tenemos que tener, que van desde el pensamiento lógico hasta valores, hasta un conjunto de elementos de cultura general. Y luego subsumimos
Las asignaturas discuten su rol respecto a ese marco curricular común. ¿Cómo es la metodología de debate que nos tenemos que dar entonces? Primero, tener una unidad de desarrollo curricular potente. Luego, consultar no solo al sistema, sino a los trabajadores, a los empresarios, a los periodistas, etcétera, cuál es el país que estamos pensando. Y con esa definición de un marco curricular, redefinir nuestra estructura didáctica, curricular y pedagógica desde abajo. De nuevo, el debate es necesario, el mando es necesario, que implica un conjunto de decisiones que deben tomar las autoridades para poder llevar adelante este proceso. Un cambio de esta naturaleza estructural se lleva con autoridad y con diálogo, con los dos. Pero con estas autoridades no. A ver, mi impresión y la razón por la que hoy nosotros no estamos integrando el gobierno es que estas autoridades, y quiero dejarlo muy claro de nuevo, creo que personalizar en intencionalidad es un error. En las decisiones que han ido tomando con respecto a cuáles son los márgenes de cambio que tenemos, para evitar conflictividad, para poder efectivamente hacer una transición ordenada y todo, la opción ha sido operar más en los márgenes, ¿sí?, que en lo que Palemidesi recientemente, no sé si escucharon, el director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, mirando los datos del informe de seguimiento de PISA, dijo: hemos trabajado mucho en elementos ad hoc que podemos agregar, pero no hemos entrado a la sala de máquinas donde se produce la desigualdad. Está bien, pero Fernando, ese desafío está presente aún. La pregunta concreta es, con estas autoridades, tal como lo estás planteando, como se está planteando acá, no hay posibilidad de cambio alguno. Es que no creo que sea un problema solo de las autoridades. Yo creo que el problema es un problema de que el sistema político como tal tiene que llegar a un acuerdo general que no pasa por el acuerdo a la interna del sector educativo. Es decir, no es un acuerdo que se genera endógenamente en el sistema educativo. Se genera en diálogo con el sistema educativo, se genera en debate con los docentes y con los sindicatos docentes, pero se genera desde una sociedad que redefine su contrato educativo con la ciudadanía. Está bien, pero yo lo que voy a lo siguiente, todo eso está bárbaro. Generamos debate, reuniones... y decisiones. Y decisiones, pero hay que tomar decisiones y decisiones en las que ustedes están planteando. Sí. Es decir, eso lleva tiempo, hace mucho tiempo que se está haciendo y la gente quiere cosas concretas. O sea, yo quiero cosas concretas para mis hijos. Pero eso es parte de la situación que hoy se vive. La situación hoy que se vive. Pero mencionemos cosas concretas que se están haciendo. La primera que se está haciendo, se está trabajando, y yo creo que correctamente, en primaria, en torno a definir 2 grandes ciclos, sin el instrumento de repetición como un instrumento eje, y apostando a una definición de perfiles de egreso que ayude a ordenar. Se ha empezado a definir los perfiles de egreso para la educación media básica. Se han incorporado aquellos elementos que se comprometieron en la campaña para la extensión de la educación inicial en 3, 4 y 5 años. ¿Qué es lo que no se está haciendo? Y allí está parte del problema. Digo porque son cosas concretas. Y estas cosas concretas tienen impacto muy directo sobre el modelo de servicio que da la escuela, sobre el modelo de servicio pedagógico que da el liceo, ¿sí? ¿Qué es lo que no se está haciendo? No se está entrando a la sala de máquinas, como decía Palemidesi. Precisamos un marco curricular común general para el sistema y redefinir desde allí tanto nuestros perfiles de egreso como los componentes de las asignaturas que van a operar allí. Precisamos avanzar hacia modelos institucionales y edilicios que piensen el ciclo de 3 a 14 como un ciclo conjunto. Hay una cosa, Fernando, que es que ninguno de estos cambios, y son claros y la experiencia latinoamericana lo marca, son cambios de 5 años. O sea, yo hacía referencia al comienzo de las miradas de la reforma bareliana, de la reforma de la propuesta. Sí, eso lleva décadas. Entonces, ninguno de estos cambios, porque además el alto nivel de complejidad que tiene el sistema educativo, que tiene una escuela en sí mismo. Ninguno de nosotros sabe exactamente, es capaz de ver por fuera la complejidad que tiene un mundo liceal o escolar, y los cambios no son solamente declarativos, no, los cambios son con gente que tiene que estar comprometida adentro, con docentes que se tienen que sentir convocados. De lo contrario, puedo tener el desarrollo mejor planteado, pero efectivamente no se va a poder Yo me preguntaba, ¿qué proyecto tienen ustedes de aquí en adelante? Bueno, ¿qué proyecto tienen ustedes concretamente? Seguimos trabajando, vamos a seguir trabajando, estamos trabajando cada uno en sus áreas particulares, pero una de las propuestas que estamos desarrollando es la posibilidad de crear un espacio dentro de la sociedad civil para impulsar estas ideas
y para trabajar en articulación, convocando al conjunto de sectores políticos, convocando a desarrollar analíticamente y seguir planteando, lejos de los titulares de crónica roja y lejos de los titulares de explosión inmediata, estos temas que son de fondo. Porque tú decís, estamos llenos de diagnósticos, en parte es cierto, pero igual hay que seguir avanzando en temas, concretamente en lo que tiene que ver con los niveles de aprendizaje, que se dan en cada una de las instituciones. Ajá. ¿Cómo se materializa? ¿Esto es un centro de apoyo? La posibilidad es la creación de una fundación. Una fundación. Con amplia participación de actores de múltiples orígenes políticos, en donde no importe eso, y de múltiples orígenes también en su labor educativa, pedagógica, técnica, en donde tampoco queremos que importe necesariamente si estuvieron aquí o allá en un momento o en el otro. Pero sobre todo, lo que pretendemos con esta fundación y lo que pretenderíamos avanzar en esta fundación es convocar desde la sociedad civil a un diálogo con propuestas muy concretas. Esas propuestas concretas que tienen que suceder, es decir, no tenemos por qué esperar al fin del periodo para plantearnos esto, pero sí hay algunas cosas que hay que ir preparándolas para un nuevo periodo porque requieren también de un ejercicio fiscal diferente al que tenemos hoy planteado y otras que ya podemos plantear hoy y que se fueron bloqueando de diferentes maneras. Hubo una, por ejemplo, seguimos sin tener centros educativos en secundaria en donde podamos construir comunidad educativa. Los docentes pasan y siguen, tienen tareas fragmentarias, no pueden articularse, no hay forma de desarrollar un proyecto educativo a nivel local si no hay estabilidad de un conjunto de cuerpos docentes. Ustedes saben que nosotros como país en verdad gastamos muy diferente en un barrio pobre que en un barrio rico en el liceo público. Es decir, ¿por qué? Porque por cómo se eligen los cargos, ¿sí? Los grados 7 van a los bachilleratos y a la zona de la costa, los grados 1 interinos van a las zonas periféricas. Esto implica, si lo dividimos por el número de alumnos de cada liceo, un gasto per cápita radicalmente distinto. Modificar el sistema de asignación de horas, modificar el sistema de selección de centros, es algo que se intentó, pero que sin un acuerdo político muy amplio que lo respalde, que diga, esto se va a hacer, ¿sí? Va a ser más complejo. Hay una muy buena noticia que ojalá se concrete, que es la convocatoria a la construcción de cientos de instituciones educativas por PPD, ¿no? Ahora, próximamente es un anuncio del gobierno. Ojalá se concrete y ojalá tengamos esos 212 centros educativos. El desafío es, ojalá podamos tener los ladrillos para descomprimir en áreas donde hoy, sobre todo en la periferia de Montevideo, los muchachos están amontonados en sus espacios. Pero si no hacemos una mirada del cambio, entre otra cosa, del formato de educación, va a ser más de lo mismo. Construimos un liceo, reparamos, pero se nos vacía porque esos muchachos abandonan o son expulsados por el sistema unos meses después de empezar las clases. Entonces, esto no es la culpa de los dos, no hay culpa acá, no es un problema no se trata de culpabilizar a los docentes, se trata de ver la estructura del sistema. Entonces, si no vemos el cambio que tiene que ver convocando a los muchachos para que puedan aprender, con nuevas formas de aprendizaje, con nuevas formas, organizando lo que hoy tiene el sistema. Hoy tenemos un sistema, por ejemplo, de evaluación en línea en enseñanza primaria, que se aplica para ver los niveles de aprendizaje en competencias en el conjunto de las áreas. Lo aplicamos los maestros de sexto año, los simples maestros de sexto año, lo aplicamos, pero no se aplica, pasa el año siguiente y no se aplica en secundaria. Y no se aplica en secundaria. Y es un mismo sistema generado por el propio Consejo Directivo Central. Y eso va a la discusión, por ejemplo, sobre los temas de repetición, porque de nuevo decimos que tenemos los diagnósticos claros, las propuestas claras, pero siempre vuelve la discusión sobre el pase social, ¿o no? Sí, claro. Totalmente. Nosotros estamos convencidos hace mucho tiempo de que el pase social, eso que se le llama pase social, ¿sí? No existe, pero que además la repetición como instrumento es un instrumento muy poco útil para mejorar los resultados de aprendizaje de los chiquilines. La evaluación formativa en línea, la capacidad de los docentes de recoger eso que le devuelve la evaluación en línea de tal manera de poder volcar de nuevo en mejores estrategias para los estudiantes, sí forma parte de las herramientas para la mejora de los aprendizajes de los chiquilines. Entonces, seguir insistiendo, seguir alimentando un debate por un lado y convocar y procurar sentar en la mesa a un conjunto de actores partidarios y sociales para decir lo que se hizo hasta ahora no es suficiente, tenemos que dar pasos más estructurales y sustantivos y creemos que los actores tienen que ponerse de acuerdo en esto para iniciar ya algunos de estos cambios y proyectar a futuro algunos cambios
con mayor, nuevamente, robustez y alcance sistémico, nos parece que es parte del desafío. Caballeros, muchas gracias por su tiempo. Ojalá que, bueno, esta idea que ustedes plantean después se pueda llevar a la práctica, ¿no? Que no todo quede en una fundación plena de buenas intenciones. Bueno, pero es un buen título ese. Efectivamente, pero a ver, cuando a uno no le salen los cambios por un lado, tiene que intentarlo por otro. No tiene razón la realidad que no permite el cambio. Tiene razón los argumentos que abogan por el cambio. Muchas gracias a los dos. Y ahora me voy con Alfonso.